¿Nunca te has preguntado cuál es la diferencia entre un cultivo nativo, un cultivo híbrido y un cultivo transgénico? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de estas diferencias, una de las dudas más controversiales y al mismo tiempo más frecuentes entre las personas que no están tan familiarizadas con el campo, ya que además esta es un tema que está muy sujeto a los debates en este momento en el sector público, privado y que además genera mucha duda, mucho interés, mucha curiosidad, porque por otro lado también es muy interesante y es una cosa que sin lugar a dudas ya convive con nosotros en nuestro día a día. Así que vamos a eso y comenzamos. Primero, ¿qué es un organismo nativo? Un organismo nativo es un organismo que no ha sufrido de ninguna clase de manipulación, ya sea por parte del ser humano o las combinaciones y las modificaciones genéticas que ha tenido han sido de manera natural, que ha sufrido este proceso de cambios, de evolución de manera natural, sin intervención humana, o donde, por ejemplo, en el caso del maíz nativo, se ha visto involucrada la selección natural a través de la combinación y de la selección de los grupos indígenas para la selección de estas variedades nativas. Son normalmente organismos que tienen una variedad genética muy amplia y que son muy adaptables, ya que han sido el resultado de este proceso de selección natural de muchos años y suelen ser muy tolerantes, por ejemplo, a las condiciones climáticas a las que están susceptibilizados, a las que están abiertos, a las que se encuentran. Una de las cosas que es importante mencionar sobre los organismos nativos es que así como suelen ser muy adaptables porque son el resultado de esta selección natural, al mismo tiempo en los procesos de producción de alimentos suelen tener rendimientos bajos. Por ejemplo, una vaca lechera que no es una vaca Holstein o que no es una vaca ya que ha sido seleccionada para producir leche, normalmente tiene bajas producciones lecheras, ¿no? Un maíz nativo, aunque es muy adaptable y es muy resistente, suele tener bajos rendimientos en el tema de la producción de silo o de grano, cosas así de ese estilo, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar ahora de los organismos que son organismos híbridos. Estos organismos son el resultado de un proceso llamado hibridación, que no es más que la mezcla, la combinación de manera natural de varios de estos organismos para que se multipliquen o para obtener sus características deseables. Por ejemplo, una vaca con las patas fuertes que tiene un muy buen cuerpo y que puede producir mucha leche, ¿no? Se mezcla con una vaca que tiene muy buenas habilidades de maternidad y entonces así tenemos una vaca que puede criar muy bien a becerritos porque pues es una vaca que es muy buena para ser mamá y al mismo tiempo es una vaca que tiene condiciones muy aptas para alimentarlo de manera favorable. Al mismo tiempo, por ejemplo, en el tema del maíz, que es el tema que más nos compete, ¿no? Una planta con un tallo fuerte, ¿no? Ese polen de esa espiga lo vamos a poner en la flor, ¿no? De otra planta que tiene a lo mejor unas mazorcas muy grandes y así vamos a obtener un híbrido que tenga unos tallos fuertes y unas mazorcas grandes. Por ejemplo, pasa lo mismo en los perros, un perro que tiene muchas habilidades protectoras con otro que sea muy inteligente y que sea capaz de captar órdenes, y así fue como obtuvimos, por ejemplo, al pastor alemán o al doberman o a tal. Los seres humanos normalmente combinamos, pero de manera natural, a un híbrido a un animal con otro animal para obtener una combinación de las características favorables de ambos. Finalmente vamos con el más controversial de todos, los organismos transgénicos. Los organismos transgénicos obligatoriamente son organismos que tuvieron una manipulación en laboratorio y a los que se les agregó un ADN, un material genético de otra especie. Por ejemplo, en Japón es muy sonado el caso de unos peces a los que les metieron un gen que decodifica para una proteína que hace que el pescado brille en altas concentraciones de plomo. Eso significa que el pececito, cuando está en agua, que tiene una cantidad de plomo alta, empieza a brillar en la oscuridad, o empieza a brillar más bien. Y esto lo hizo el gobierno japonés en cierto momento para que las poblaciones identificaran las concentraciones altas de metales pesados en agua que no podían consumir. Este ejemplo de los peces es muy revelador porque, por ejemplo, deja muy en claro que un transgénico es cuando tú metes un material genético de una especie y lo insertas en otra. El gen de esta alga que brilla
a altas concentraciones de plomo en este pececito, que entonces brilla cuando el agua tiene esta contaminación para que la gente no se contamine, ¿no? Por otro lado, pues estas combinaciones se hacen en otros organismos y para diferentes objetivos. Ahora, son parte de una discusión ahorita que hay actualmente, sobre todo en el tema de los alimentos, pero donde hay muchas confusiones. Un híbrido, por ejemplo, que es el tipo de maíz que por ejemplo, con el que trabajamos nosotros en Maseeds, combinaciones naturales entre un maíz de un tipo 1 y un maíz de un tipo 2, a través de poner el polen de uno en otro, por ejemplo, aquí en México, no es un transgénico. Por otro lado, ¿por qué? Pues porque todo lo que se trabaja en este caso es de materiales del mismo maíz. Por otro lado, no, el hecho de que un maíz nativo también se toma a veces como nativo y se cree que no hay combinaciones, pero al final, por ejemplo, el maíz nativo también es el resultado de varias combinaciones y una selección que ha hecho el ser humano desde sus orígenes. Entonces, el hecho de que sea algo nativo no significa que no haya combinaciones, ¿no? Pero el hecho de que haya combinaciones tampoco lo hace algo transgénico. Lo transgénico ya es de una especie a otra. Espero que haya quedado muy claro. Al final todas estas son cosas que nosotros hacemos para obtener mayores resultados y mayores rendimientos en sobre todo lo que es la producción de alimentos o para finalidades como la que habíamos comentado ahorita del pescado. Es un tema sin lugar a dudas muy interesante y bueno, yo les sugiero que se metan a investigar un poquito más porque un híbrido no es un transgénico, un nativo no es un híbrido, pero al mismo tiempo un nativo no es que no tenga combinaciones, ¿no? Y ya eso sí, ya el transgénico ya es un material que recibe gen de otra especie. Espero que les haya gustado este video, no se olviden de compartirnos, darnos like y pues ahora sí que meterse a más material que estamos produciendo para ustedes. Espero que que es un tema un poco distinto, ¿no? Les haya llamado la atención y les guste. Háganoslo saber en sus comentarios. En fin, espero que estén muy bien y que les vaya a todo dar. Hasta la próxima.